Alanís. Elisa, buenas tardes. Hola, querido Julio, muy buenas tardes. Adriana, qué gusto. Saludos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, en su modalidad de opinante aquí en la Mesa de las Mosqueteras. Buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. Hola, Elisa. Buenas tardes Hola. a todos. Bueno, material sobra y supongo que conforme vayan avanzando los días, tiempo nos va a faltar para estar analizando las muchas cosas interesantes que se van produciendo. Y desde luego estamos ahorita en presencia, Elisa, de una batalla judicial y política respecto a este tema de la ley de la industria eléctrica. Una discusión jurídica, pero también política. ¿Qué tanto puede esto significar la supremacía del poder ejecutivo sobre el poder judicial? Elisa, ¿qué opinas? Me parece que en el fondo está eso, Julio. Uh-huh. Es qué tanto la visión presidencial puede imponerse en el Poder Judicial de la Federación a través de sus iniciativas y a través de esta presión para que el Poder Judicial resuelva de una manera o de otra. Y lo digo así porque así lo ha hecho abiertamente el presidente, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la propia iniciativa presidencial. Él se ha mostrado así en las conferencias mañaneras, lleva todo al terreno político porque él se sabe ahí fuerte, fortalecido en el tema también de la comparación y confrontación con el otro, ¿no? Y lo hace muy seguido en distintos temas. En esta ocasión, el otro es el Poder Judicial, son los jueces, son los magistrados, y Uh-huh. después van a ser los ministros y las ministras, porque yo sí creo que todo el proceso va a llegar a la Suprema Corte. Ahora bien, aunque lleve el terreno en lo político, a mí en lo particular no me gustan las descalificaciones así nada más en el tema de un proyecto de comunicación o de propaganda. Me gusta sí que el presidente se conduzca a través de los cauces legales, independientemente de lo que diga. Y creo que eso es lo que ha pasado también hasta el momento. Yo siempre he dicho, mientras todo sea por esos cauces, pues bueno, sigue siendo fair play, ¿no? Como le decíamos por Uh-huh. ahí, juego limpio, Uh-huh. mientras se respete los procesos y el Estado de Derecho. Entonces ya ha presentado los recursos correspondientes la Secretaría de Energía, muy seguramente van a seguir con las instancias correspondientes para decidir exactamente si va o no va esta suspensión o si se detiene o no, porque hay que recordar que las suspensiones que otorgan los jueces son medidas que se dan en el trayecto del juicio de amparo. No es el juicio de amparo, no es la resolución definitiva. Si lo vemos en una línea de tiempo, la suspensión es una medida como engarróteseme. Uh-huh. A Uh-huh. Sí, ver, sí, sí, espérense tantito, ¿no? En sí. lo que se resuelve este juicio y vemos si afecta o no, lo que yo estoy viendo, juez, aquí, con mis suspensiones, es que sí podría afectar al medio ambiente, a la competencia, a lo que sea que el juez esté revisando que esté contenido en la Constitución. Entonces, bueno, ahí están los cauces legales, por supuesto está la retórica política, pero mientras estos cauces sigan este proceso, me parece que es muy, muy válido, independientemente de ver qué resuelven al final los, Uh-huh. los jueces o el Poder Judicial. Yo sí creo que va a llegar a la Suprema Corte. Gracias, Elisa, y además gracias por el ejemplo y la puntualización de lo que realmente significa esta suspensión provisional o definitiva, que no es la resolución última ni la absolutamente imperativa, sino una solamente provisional, de mantener las cosas en su estado actual para que no sean afectadas de una manera irreversible y se Sí, emita una sentencia más adelante que quiere proteger lo que ya no puede ser protegido porque ya exacto, cambió por no haber tenido exacto. esa suspensión oportuna. Exacto. Ahí nada más antes de escuchar a Adriana, que creo que eso es una puntualización importante también la que haces, Julio, porque en un juicio de amparo, si hay empresas que pueden ser así, las transnacionales que hablan de competencia, o bien algunos otros o grupos
de protección al medio ambiente, que también los hay, no nada más son las grandes empresas, hay organizaciones no gubernamentales con todo este tema de las energías limpias. Si ellos dicen, oye, me puede afectar el tema de la energía, puede afectar el medio ambiente, entonces, si no se dan estas suspensiones y se sigue con todo el proyecto, pues aunque resuelvan al final del juicio de amparo que resulta que sí afectaba al medio ambiente, pues ya no importa porque siguieron con todo el proyecto y con toda la construcción de refinerías. Es decir, se toman estas medidas para decir, híjole, sí podría afectar, y si no se para ahorita, va a afectar, aunque al final decidamos que puede ser que esto se agrave. Entonces, por eso dicen, espérense, vamos a ver, y ya al final a lo mejor pueden decir, pues no afecta la competencia y no afecta el medio ambiente, y entonces sigue adelante la iniciativa presidencial. Sí, claro, así es. Adriana, gracias Elisa. Adriana Buentello, pues lo mismo, ¿qué tanto estamos en presencia de una batalla no solo judicial sino política, en la cual podría establecerse una supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Judicial? Y te agrego una pregunta, si crees además que se está ahondando la brecha precisamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Julio, primero creo que lo que yo pondría también como en la mesa también para ver a partir de dónde estamos analizando, por lo menos en mi caso en particular, es que, bueno, el proyecto que se votó en 2018, evidentemente el proyecto de la Cuarta Transformación y del presidente traía pues esta parte de la soberanía y parte fundamental, la soberanía energética, creo que de eso no cabe duda, y la ley eléctrica es parte de ese proyecto. Así lo entiendo, me parece que en ese sentido va caminando lo que votó la gente. Aquí la parte que me preocupa o la parte que yo pondría como a analizar es la manera en que lo está haciendo el presidente, porque si bien recordemos que primero mandó un decreto para esta ley eléctrica que fue revertido por la Suprema Corte de Justicia, o sea, ese caminito no le funcionó. Y después de ese caminito, pues llegan estas presiones, se pone esta ley a discusión en el Congreso, que ahí es una ley que no es constitucional, se aprueba, pero estos amparos era de preverse que iban a salir estos amparos. Es un recurso, es decir, lo que dice el presidente es que estos amparos, o que los jueces están defendiendo derechos de privados o de particulares, y pues sí, de hecho de eso se trata el amparo, justamente de que se amparen de estas acciones que consideran violatorias a sus derechos por parte de autoridades. Digo, en ese sentido me parece que el recurso va como conforme a lo establecido. O sea, el amparo, de hecho, lo hemos criticado en otras ocasiones cuando hay personajes, ¿no? Corruptos, personajes de la política que se han amparado, y que detienen los procesos judiciales, y que pues hemos criticado que incluso son recursos que solamente pueden acceder a esos recursos gente que tiene para pagar ese tipo de abogados, porque es incluso hasta un área muy especializada. Hay en la Ciudad de México quien lo lleva de manera, digamos, como parte... se me olvidó este instituto, bueno, que lleva los amparos de la gente que no tiene para pagarlos, pero no se dan abasto. Entonces sí es un recurso que se necesita tener dinero para poder pagarlo, pero así funciona. Ahora, el tema es por qué no el presidente lo hizo de otra manera, por qué no lo negoció directamente en esta reforma constitucional. Pues también cabe recordar que el gobierno no tiene, la Cuarta Transformación no tiene la mayoría que se requiere en el Senado para llevar a cabo esta reforma. Pero lo que preocupa es que desde la mañanera se lleve desde usar esta tribuna en la mañanera como un mecanismo de presión. No se trata de lo que uno, no como periodista o como líder de opinión piense. Ya los jueces, ¿no? Parte del Poder Judicial ya salió a decir pues cómo se siente amenazado incluso. Entonces ahí es donde creo que entra también la parte de cómo está el presidente mandando mensajes políticos al Poder Judicial que son considerados presión o amenaza. No lo digo yo, lo dice el Poder Judicial, porque podemos tener interpretaciones, líderes de opinión, periodistas, analistas, etcétera, sobre ese tema, sobre si tiene derecho o no el presidente a señalar ciertas cosas, pero ahí está el tema de que pues sí se sienten amenazados o se sienten presionados, y
pues sí es importante que lo que se menciona desde la conferencia mañanera son señalamientos que muchas veces son opiniones del presidente que la gente da por hecho. Eso creo que también es fundamental, porque la gente pues ya se linchó ya, por ejemplo, uno de estos jueces, y la verdad es que técnicamente no sabemos, ¿no?, si realmente lo que decíamos al principio, el tema del amparo es una herramienta totalmente legal, ¿no? Incluso hasta la respuesta en horas, de eso se tratan esas herramientas. Ahora, que hay corrupción en el Poder Judicial, claro, por supuesto, eso nadie lo niega. O sea, creo que eso ha habido muchos casos, pero tampoco podemos generalizar. Y estos señalamientos que ha tenido constantemente el presidente desde la mañanera, a mí sí me preocupan en ese sentido, que como tú dices, Julio, creo que sí hay esta supremacía, o lo que tú comentabas, porque sí me parece que el mismo Poder Judicial está haciendo alusión a que se está sintiendo presionado. Yo creo que ahí no es el camino. No sé qué tipo de asesoría legal están dando al presidente. Creo que es el cómo lleva a cabo este proceso en donde debería de enfocarse el presidente, porque yo no pongo a discusión lo de la ley eléctrica, porque podemos estar a favor o en contra, pero es parte del proyecto y lo que había establecido el presidente desde que estaba en campaña. El cómo, esa es la parte que creo que es la que hay que echarle un ojo. Bien, Adriana, muchas gracias. Elisa, pues así como en algunos espectáculos hay varias pistas que al mismo tiempo están presentando espectáculos, igual, además de este escenario del Poder Judicial, ahora se está también agravando, concentrando la discusión y la polémica respecto al poder electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral, que por 9 votos a favor y 2 en contra, decidió establecer fórmulas que buscan que no haya sobrerepresentación de un partido político en la integración de la próxima Cámara de Diputados, pero todo se vuelve polémica terrible. Entonces, ¿cómo? Sí. Es que yo creo que es parte de la estrategia de comunicación del presidente que le funciona muy bien. Adriana comentaba hace un momento cómo, por ejemplo, si el presidente dice en la conferencia mañanera en relación al amparo de la reforma eléctrica, claro, ahora resulta que si es expedita la justicia cuando todo llega tarde, entonces todo el mundo decimos, sí, claro, nunca llega la justicia, pega muy bien, pero lo que no dice el presidente es que justamente las suspensiones en un juicio de amparo siempre se otorgan rápido. Siempre. ¿Por qué es eso? No es el juicio. Es una medida de decir, a ver, esperen tantito en lo que llevamos a cabo el juicio. Entonces, utiliza estos mecanismos. Yo no creo que no sepa exactamente de qué trata. Yo creo que sabe perfectamente, y tampoco creo que quien le aconseja todos estos temas de justicia, de derecho, y su consejero jurídico, Julio Scherer, no sepa. Por supuesto que saben, pero lo llevan al terreno, sí, de la comunicación, no tanto de los hechos concretos, ¿no? Entonces, eso funciona muy bien. Ahorita, por ejemplo, y por supuesto, lo que yo siempre he dicho, el crear el enemigo externo es parte también de la estrategia de comunicación del presidente, que le hace llegar muchos votos o popularidad, ¿no? El decir siempre hay malos y externos y nos quieren acabar. Entonces, antes fue el auditor superior de la Federación con este tema de, claro, nos quieren derrotar, y se equivocó en el cálculo de lo del aeropuerto, sí. Eso dijo uno de los que trabaja en la auditoría, después el auditor dijo que no, pero además con ese tema del aeropuerto se borra todo lo demás, que son millones que quedaron pendientes del primer año del gobierno del presidente, por ejemplo. Pero entonces se centra ahí, ¿no? Ahora con todo el tema de la reforma a la industria eléctrica, que bueno, es otro caso, porque además pues la CFE de Manuel Bartlett, ¿no? Es la que tendría ahora además todo el poder, que yo creo que es un detalle que también políticamente pues se tendría que analizar. Y ahora lo del tema de la representación proporcional, otro tema muy complejo, porque no es fácil de entender de qué se trata esto de la representación proporcional. Así es. ¿Qué es esto de diputados de mayoría y diputados plurinominales y cómo se da? Entonces, para hacer como el resumen, ¿no?, breve, están los diputados que vemos que hacen campaña
por los cuales nosotros elegimos directamente, y están esos otros que son los que ganan o pierden, ¿no? Y ahí van a la Cámara de Diputados. Y están los otros, que son los plurinominales, estos de representación proporcional, que se ha convertido en listas de repartidera de puestos dentro de los propios partidos políticos, porque son grandes premios. Entonces ya sabemos, por ejemplo, quiénes son los plurinominales. Los machuchones de los partidos políticos, los mismos de siempre, que están ya garantizando, los que están en los primeros lugares, entrar a la Cámara de Diputados aunque no contiendan. ¿Por qué? Porque lo que se intenta en el Estado democrático, que me parece lo correcto, es que no nada más lleguen los diputados por los que votó la gente, porque habrá algunas otras votaciones que no llegan a la Cámara de Diputados. Es decir, a lo mejor la gente votó o votaba más por el PRI, pero también había gente que votaba por el PRD, pero ese no llegó a ganar, ganó el del PRI. Pero ¿qué pasa con esa gente que sí votó por el PRD en aquel entonces, ¿no? Entonces, lo que se trata es dar estas diputaciones de representación proporcional, las plurinominales, para que la Cámara de Diputados esté conformada más o menos o lo más cercano a la votación que se dio, a lo que la gente realmente votó. Entonces, a lo mejor sí, ganó el PRI en su mayoría, pero también hubo quien votó por el PRD, entonces démosle un lugar a esos menores, a los del PRD. Entonces se hacen fórmulas para que exista esta representación de todos los mexicanos y las mexicanas de nuestro voto que se vea reflejado en el Congreso. Esa es la representación proporcional. Pero ¿qué ha pasado? Que los partidos son bien mañosos, Julio, y los políticos también, y acaban siempre manejando las reglas a su antojo para que, por ejemplo, sí, votaron unos por el PRI, pero también en aquel entonces, me estoy yendo al pasado, para hablar del pasado, porque este es un tema de hace mucho tiempo. El PRI ganaba, pero resulta que también votaron por el Verde. Y como se coaligaron en la elección, fueron juntos en la jornada electoral, después no sabes exactamente si por el que votaste era del Verde o era del PRI, y lo que hacía el PRI, que era el mayoritario, es que se llevaba los votos del Verde y entonces creaba una sobrerepresentación. Entonces estaba más representado ya en la Cámara de Diputados el PRI, y porque realmente jalaba estas curules que les daban sus partidos satélites, que se vale estar en coalición a la hora de la elección. Pero entonces había una sobrerepresentación del PRI. Esto se ha dado también desde hace mucho tiempo y buscan los partidos esas maneras de darle la vuelta a realmente verse representados conforme la votación. Recordemos también este criterio, ¿te acuerdas, Julio, de gobernabilidad, le llamaban, ¿no? Sí. La cláusula de gobernabilidad. Cláusula de gobernabilidad, sí. Entonces yo voy a tener más, yo gané, y como yo gané, además voy a tener más diputados por aquello de la gobernabilidad, es decir, para tener mayoría y que cuando yo vote se lleven a cabo las propuestas que yo quiero o mi presidente, y entonces haya gobernabilidad, no se frenen. Entonces creo que eso lo venimos arrastrando, y sí, lo ideal, Julio, es que se mantenga la representación de la votación. Está en la Constitución. Aquí el meollo del asunto es ¿cómo? Y entonces ahora que el INE dice, pues a mí ya hay criterios en donde dicen que yo debo de crear una fórmula para que sí se respete, entonces viene Morena, que es ahora el que tiene mayoría y el que tiene ahora una sobrerepresentación en el Congreso, a decir, nos quieren derrotar, no quieren que tengamos mayoría. Estaba viendo ahorita la carta de recurso de impugnación que presenta Morena, y bueno, dice, no vamos a dejar que 2 consejeros, ¿no? El acuerdo que 2 consejeros o algo así, nos afecten. Yo dije, 2 consejeros, pues si fueron 9 los que votaron, ¿no? 9 a favor y 2 en contra. Exacto. Entonces ni siquiera ahí se ponen muy de acuerdo, ¿no? Pues sí, un tema
enredado, complicado. Qué bueno que hiciste toda esa exposición, Elisa, que nos permite pues entender todo este tema de los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación. 200, sí, sí, así es. Ay, Sí. ay, Y que Julio, como tú dijiste, ahí meten a los favoritos, a los que no van a hacer campaña, son regalo absoluto. ahí meten a los Osorio Chong, bueno, no sé, me imagino que fue de Pluri, ¿no? Ahí meten a los machuchones de toda la vida, de veras, Ajá, sí, sí. los Mancera, Miguel Ángel Mancera, porque también en el Senado, ¿qué Sí. tiene que haber en el Senado? Estos senadores de representación proporcional, pues ahí tienen ya lo de los estados, eso se acabó. No, ahí sí en el Senado no tiene mayor sentido, creo yo. Pero yo por mí también que le bajen a los diputados con tanto zángano ahí Claro, de sí, todos sí, los sí. partidos, ¿no? Que se van, y además se van muchos por fuero, ¿eh? Sí. Y ahí están, ¿no? Sí. El Romero de Champs, yo no sé si hizo campaña o fue plurinominal, ¿no? O fue de representación proporcional, porque además de puestos políticos lo utilizan para tener fuero y que sea más difícil investigarlos, Julio, o que una denuncia proceda en su contra. Ya, bueno, ahora sí, Adriana, perdón, que ya me emocioné y no te dejé hablar. Adriana, pues este tema de los diputados de representación proporcional, el equilibrio que dice el INE que busca, y finalmente, Adriana, el INE no pasa por sus mejores momentos, casi que diga lo que diga y haga lo que haga, goza de una particular animadversión de mucha gente y sobre todo en las redes sociodigitales. Y sobre todo porque pues han mantenido una afrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras y el presidente consejero del INE. Creo que eso por supuesto no abona para nada en el tema de la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, pero yo sí me hago una pregunta. ¿Se buscaría impedir con este acuerdo que la Cuarta Transformación tenga mayoría calificada para emprender reformas constitucionales que busca el presidente? Yo creo que sí, de entrada, sí tiene un sentido político. Creo que ahora los golpes vienen de ambos lados, vienen recursos que son legales, ¿no? Que pueden ser legales, pero que se usan políticamente. Yo creo que los tiempos son clave también aquí, y yo creo que también se puede hacer incluso una comparación con el tema del que estábamos platicando de la ley eléctrica, porque pues uno... en ambos casos se están utilizando quizá recursos legales. Técnicamente, digamos, se están utilizando pues las vías con las que se cuentan, pero pues lo interesante de estas herramientas es que sí creo que tienen un destinatario y hay un mensaje político. En el caso del presidente con lo de la reforma eléctrica, pues ya lo decíamos, el tema de la soberanía y lo que menciona diariamente en las conferencias, de la mafia, de la corrupción, etcétera. Acá me parece que sí hay personajes todavía dentro del Instituto Nacional Electoral que queda claro, están o son opositores al presidente y sabemos también de dónde vienen. Así que yo creo que en este caso los consejeros, los nuevos consejeros que son los que traen, pues digamos, nuevos bríos, o le pueden proporcionar mayor credibilidad al instituto, pues fueron usados, me parece que fueron usados para dar este golpe al presidente porque era evidente que técnicamente es correcta este acuerdo. Sin embargo, pues ya cabe recordar que el TRIFE, ¿no? Ya había anteriormente desechado pues ese acuerdo, por lo cual es previsible que pueda marcar jurisprudencia. Yo creo que eso es lo que va a seguir. La pregunta que yo me haría es por qué hasta este momento se saca este acuerdo 3 meses antes de las elecciones, por qué no se aplicó en otros momentos, quiénes desecharon en ese momento en 2015, en 2018, por qué desecharon ese acuerdo. Ahora me preocupa un poco la declaración de Ciro Murayama en el sentido que dice que el INE va a procurar el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y porcentaje de escaños de todos los partidos. Él va a procurar, creo que no abona a la confiabilidad cuando pues vemos que es un consejero que no está necesariamente ligado a las mejores causas o a las mejores prácticas. Yo creo que sí tiene un sentido político
independientemente de que sea correcta la apreciación o se pueda explicar técnicamente lo que ya comentaba Elisa, me parece que así es, coincido en esa parte, pero sacarlo 3 meses antes de las elecciones, yo creo que aquí enciende las alarmas de Morena, por supuesto, y de sus aliados. Lo que me parece es que lo que va a suceder es que van a llamar a votar masivamente, y creo que sí va a tener un efecto, así que este intento de golpe me parece que solamente pues va a quedar en eso. Y además yo creo, Julio, Sí, que esto va a ir al Tribunal Electoral. sí, Y ahí claro. en el Tribunal Electoral, bueno, el presidente magistrado Vargas, pues van a votar a favor de Morena. Entonces, de todos modos, eso no va a ser, es que de pronto además se transforman, es increíble, ¿no? Porque Vargas no era morenista, pero ahora ya súper morena desde que hizo esta pues comunicación muy fluida con el senador Monreal, ¿no? Y desde que lo dejaron ahí, porque acuérdense que originalmente tendría que haberse ido ya hace algún tiempo, y lo mantuvieron. En fin, yo creo que de todos modos van a votar van a votar y a votar las dos cosas, intento del Instituto Nacional Electoral, y la pregunta pues sigue siendo cómo se va a lograr al final del día tener estos equilibrios, y creo que es bien importante lo que viene. Me parece que Morena tiene todas las de ganar, y parte de lo que de la estrategia del presidente es justamente tener una Cámara de Diputados, un Congreso lo suficientemente fuerte a su favor para poder hacer, en su caso, si se requiriera, incluso reformas constitucionales, porque ya lo adelantó con este tema de la ley eléctrica, de decir, sí, no, lo van a nombrar inconstitucional, va a ser inconstitucional, y supongamos que la Suprema Corte decide que es inconstitucional, que sí, esta ley afecta derechos que están establecidos en la Constitución, cambiemos la Constitución. Ya lo dijo, voy a cambiar la Constitución entonces, y para eso requiere de esta mayoría en Congreso. ¿La va a lograr? ¿No lo va a lograr? Yo creo que tiene mucha ventaja en cuanto a la votación, y además no solo eso, Julio, ya hemos visto que en otras votaciones la oposición, la impresentable oposición, a la hora de la hora se desaparece, no llegan, cambian su sentido del voto, porque mira, tienen mucha cola que les pisen. Ajá. Adriana, ¿cómo ves esto respecto a lo que puede suceder ya en los arreglos en lo oscurito con los partidos? Pues, como dice Elisa, coincido plenamente. La verdad es que la oposición es impresentable. No creo que además, incluso con estas coaliciones que, bueno, ni se entienden, si en Morena traen un merequetengue que también es muy cuestionable, bueno, la oposición pues no da una, ¿no? De verdad no da una. Me parece que están mezclando pues de manera más peligrosa tantos perfiles, que yo no creo que vaya a tener ningún resultado todo estos intentos que están pues sí, que están haciendo, ¿no? Y yo creo que al contrario, me parece por lo menos que en estas elecciones sí Morena va a arrasar nuevamente. Me parece que todo está planchado en cuanto a que la misma oposición ha sido, ha cocinado pues esa suerte de incongruencias y de cosas que realmente son muy cuestionables, ¿no? O sea, veíamos, por ejemplo, ayer salieron, es parte de lo que ya viene, ¿no? De desestabilizar este proceso, pero los de Frena que nuevamente salen. Sí. A marchar el día de ayer, era lógico que iban a salir, y yo pensé que lo iban a hacer un poquito ya, no sé si mes y medio, pero ya, o sea, pegándole más hacia las elecciones, pero es todo lo que viene, ¿no? Es todo lo que viene, y me parece que vamos a ver cosas mucho más graves conforme vaya pasando, pues, los días y las semanas. Bueno. Entonces es todo lo que trae, Julio, de veras, ¿no? Sí, la oposición. Sí. Digo, y en el fondo sí hay algo muy preocupante que creo yo va a tener que ser un tema de discusión a mediano o largo plazo, que es nuestro sistema presidencial. Vamos a querer seguir teniendo un sistema como el que hemos tenido a lo largo de todas estas décadas, en donde este presidencialismo va marcando la pauta
y se diluyen los contrapesos y la división de poderes, sobre todo en los temas locales, por ejemplo, vemos que la división de poder es casi nula. El gobernador tiene ahí unas redes en el legislativo, en el judicial, ¿no? Y a nivel federal, creo que eso a la larga para los sistemas democráticos son peligrosos. Yo creo que es una discusión a futuro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. No estoy hablando de Andrés Manuel o no Andrés Manuel. Él se va a ir en 4 años y no sabemos exactamente qué es lo que siga. Y si vemos hacia atrás, realmente nos preguntamos si el presidente, llámese Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ahora Andrés Manuel y quien venga, debe tener esa concentración de poder o se deben de fortalecer las instituciones, los organismos autónomos, la división de poderes y las vigilancias también en cada uno de ellos. Yo creo que una de las grandes reformas que tendría que venir a futuro es la de reforma de partidos políticos, Julio. Sí. Lo malo es que como son ellos mismos pues los que hacen las leyes, pues estamos ahí entrampados. Claro. Pero este sistema de partidos políticos es una vergüenza, ¿no? Sí. Elisa, aprovecho para preguntarte qué opinas sobre la visita que harán mañana miembros de una delegación de Estados Unidos encabezados por la anterior embajadora de Estados Unidos en México, que se la pasó pues muy tranquila y muy a gusto porque Donald Trump tuvo que aceptar que fuera la embajadora, pero no era de su equipo, era demócrata, una mujer respetable, de tal manera que no embonaba con todo el estilo de Donald Trump, pero vienen mañana para hablar con Marcelo Ebrard sobre pues el plan migratorio de Centroamérica, cómo contener esa migración, en fin, y México quiere plantear que se reproduzcan en Centroamérica los programas obradoristas de Sembrando Vida y de jóvenes construyendo su futuro o algo así se llama. ¿Cómo ves esto de la visita mañana de la delegación gringa, Elisa Lanís? Ay, Julio, vamos a ver cómo nos va. Mira, la ex embajadora Jacobson, ¿verdad? Sí. Es una mujer muy amable, muy conocedora de México. A mí en lo personal, la verdad es que me cae muy bien y me gustó mucho lo que hacía aquí, salía a las marchas, ¿se acuerdan cuando la de la diversidad salía con su bandera, ¿no? Apoyando ahí todas las causas. Bueno, es una mujer sensible, digamos, del tema de México progresista, pero en Estados Unidos, como dicen por ahí, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, ¿no? Tiene intereses. Y entonces vendrá representando los intereses de Estados Unidos y uno de sus intereses siempre ha sido este freno a la migración con todas las consecuencias que hemos visto también en nuestro país, en el trato hacia los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica. Me parece que la dinámica seguirá siendo un poco lo mismo, ¿no? El decir somos muy amigos, vamos a entablar estas pláticas, pero México va a contener la migración como lo hizo con Donald Trump, o por lo menos así lo está haciendo. Ves que ahora también se pospuso el hecho de que ingresaran migrantes a Estados Unidos y otra vez están aquí contenidos en nuestro país y en el sur, sin que entren todavía. Entonces, vendrán con esta agenda y yo sí creo que hay un quid pro quo, como dicen por ahí, dando y dando, ¿verdad? Amor con amor se paga y todas aquellas frases. Yo creo que sí existe este intercambio de información. Marcelo Ebrard es un político muy hábil, conocedor, yo creo que también la embajadora Jacobson. Así es que, Julio, tristemente creo que quienes pagan los platos rotos siempre van a ser aquellos que están buscando una mejor forma de vida y no la van a encontrar porque van a ser frenados en la frontera, por más que se diga vamos a sembrar arbolitos o vamos a
a replicar, los problemas son tan graves, la violencia, la inseguridad, porque no nada más se trata de un tema económico y de un tema de necesito que me den una asistencia de alguna manera, ¿no? En este caso a los jóvenes, por ejemplo, ahora en Centroamérica están huyendo desesperados de los grupos criminales que están operando en ese lugar y en nuestro país. Esa es la verdad, Julio. Entonces, se va a contener este tema de la seguridad? Y yo creo que es otro de los temas que van a ir manejando en la agenda, no sé si en particular o por lo menos abrir el espacio para poder negociar después estos temas o platicar sobre ellos. Hoy Anabel Hernández escribe una columna bien interesante en Deutsche Welle, me parece, que es en donde está escribiendo su columna, sobre un documento de evaluación de los grupos criminales en México por parte de Estados Unidos. Y la verdad es que el panorama es aterrador y lo traen acá, entre ceja y ceja, ¿no? Estados Unidos. Entonces yo creo que va a ser un tema a lo mejor que no va a estar expuesto a los medios de comunicación, pero o se va a tratar algo o va a abrir la puerta para tratar, porque al final del día es el gran tema que tienen pendiente México y Estados Unidos, el tema del crimen organizado, de cómo se ha asentado en México y cómo se procura en Estados Unidos a través del consumo y de este intercambio de armas. Yo creo que ahí hay un tema importantísimo que seguramente lo van a tocar o lo van a agendar. Gracias, Elisa. Son las 2:40 y vamos a ir cerrando esta mesa de las mosqueteras en este lunes 22 de marzo. Vamos a cerrar con Adriana Buentello. Adriana, sobre este tema de la visita mañana de la delegación de Estados Unidos, encabezada por la ex embajadora Roberta Jacobson. ¿Qué opinas sobre eso y pues la intención de frenar aún más el flujo migratorio centroamericano? Julio, yo creo que esta es la confirmación, lo de la reunión de mañana, que sí fue a cambio de las vacunas, que bueno, nos van a adelantar, porque además no es regalo, no, como de pronto también empiezan las fake news, que se van a adelantar de este contrato con la farmacéutica. Yo creo que lo que va a pasar mañana es esa confirmación. Sin embargo, creo que ya había señales muy claras el viernes, después de que se anunció justamente este acuerdo, pues México pues decidió cerrar la frontera sur, mandaron pues miles de elementos, tanto de la Guardia Nacional como del Instituto Nacional de Migración. Hay pues muchísimas fotos que ya dan cuenta de estos hechos, y vale la pena recalcar aquí dos cosas. Creo que si bien es un nuevo presidente y no traerá quizá el mismo discurso tan estridente o tan incendiario como lo trae Trump, Biden será más diplomático, tendrá otras formas, pero son los mismos intereses básicamente. Ahora, algo que acentuó y que dan cuenta también algunos periodistas en los últimos días es que pues tras estos anuncios que da el presidente Joe Biden cuando habla sobre pues regularizar a millones de migrantes en Estados Unidos y empieza a hablar en un tono distinto sobre la migración, empieza a aumentar el flujo. O sea, empiezan a reportar el flujo que ha aumentado. Incluso hay una declaración del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que dice que pues reconoció que Estados Unidos afronta el mayor número de migrantes en su frontera en 20 años. Así que creo que se le salió de las manos este discurso a Joe Biden, porque pues los republicanos en Estados Unidos están tomando esta situación, capitaneados, como sabemos, por Donald Trump, pues en contra de Joe Biden. Así que yo creo que era de esperarse que sucediera algo como esto. Creo que no tenía el gobierno de México otra opción. Creo que sobre todo con el tema de cómo están llegando las vacunas a cuentagotas, era algo pues que parecía necesario. Como dice Elisa, pues desafortunadamente aquí quienes llevan la de perder son pues los migrantes, ¿no? La gente que pues está en situaciones pues más precarias, y pues en medio de una pandemia que lamentablemente
pues incrementan aún más las necesidades pues de estas personas, de estos migrantes. Así que Julio, me parece que era muy esperable, era también algo que incluso el canciller Marcelo Ebrard también dejó entrever en el video que lanzó el propio viernes, cuando dijo que pues está construyendo una relación y que hay intereses en común con México. Me parece que era justamente pues como dices, dando y dando. Híjole, bueno, pues la verdad, muchas gracias, Elisa, por esta participación, a reserva de si quieres decir alguna otra cosa, pero bueno, este es el cierre de nuestra mesa de las mosqueteras del lunes 22 de marzo. Elisa. Gracias, querido Julio. Oye, y vamos a ver, yo estoy impactada, estoy escribiendo ahí sobre el tema de, vamos a ver qué pasa con Romero de Champs. Sí, pues sí. ¿Qué cosa? Pues, pero bueno, ya nos tocó despuesito de nuestra vez y todo el tema, pero vamos a ver si esto realmente es un exhorto para que se retire e investigarlo, o como digo por ahí, o el exhorto para el pacto de impunidad. Hay que ver exactamente, porque la UIF tiene denuncias en la Fiscalía General de la República y el fiscal se ha hecho, como dicen por ahí, el sueco. El sueco. Bueno, leeremos mañana tu columna, estaremos atentos a tu programa de televisión, Elisa, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Elisa. Hasta el próximo lunes.